En la galaxia existen múltiples razas, cada una con sus propias ambiciones, culturas y formas de guerra. Los orcos viven solo para el combate, extendiendo su violencia en donde sea que se reúnan en grandes números. Los Eldar, herederos de un imperio caído, luchan por sobrevivir entre la desesperación. Los Necrones, antiguos y fríos, despiertan de su letargo para reclamar lo que consideran suyo por derecho. Y en el centro de todo, la humanidad resiste bajo el estandarte del Imperio del Hombre, asediado en todos los frentes y sostenido únicamente por la fe y la guerra constante. Pero entre todos estos enemigos, hay uno que no se parece a ningún otro, una amenaza que no busca territorio, riquezas ni poder. Una especie que se dice que ha llegado desde más allá de los límites conocidos de la galaxia. A diferencia de otras razas, esta no posee cultura, política ni diplomacia. Su existencia es solo alimentarse de todo biomasa disponible y transformar esa energía en nuevas formas de vida para el enjambre. Los tiránidos no son seres individuales, sino todos son guiados por la mente enjambre. No es un ser físico, ni un líder sentado en un trono, sino una conciencia viva y colectiva que controla todos los organismos tiránidos al mismo tiempo. Eso significa que los tiránidos no piensan ni actúan por separado. Una criatura tiránida no pelea por gloria personal. Todos ellos son expresiones diferentes de la misma voluntad superior. Su origen es desconocido. No hay registros imperiales que expliquen cuándo y cómo aparecieron por primera vez en la galaxia. Algunos eruditos de la Adeptus Mechanicus creen que los tiránidos pueden haber arrasado ya otras galaxias enteras antes de llegar aquí, devorando civilizaciones completas hasta que no quedó nada, y que ahora simplemente se han fijado en nuestra galaxia. Lo cierto es que lo que conocemos hoy son apenas fragmentos del verdadero enjambre, pues se cree que las flotas actuales son solo exploradores de algo más grande que se acerca desde la oscuridad del espacio profundo. El Imperio del Hombre tuvo su primer gran encuentro con los tiránidos durante la llegada de la flota enjambre Behemoth, y su camino fue devastador. Mundos enteros desaparecieron sin dejar rastro alguno, y los informes hablaban de ejércitos enteros engullidos por criaturas monstruosas. El planeta Macrash, mundo natal de los ultramarines, fue escenario de una de las batallas más brutales de la historia imperial, la defensa de sus fortalezas polares contra hordas tiránidas. Aunque los ultramarines lograron finalmente derrotar a la flota Behemoth, la victoria fue amarga. Millones de vidas se perdieron y los capítulos de marines quedaron marcados por la magnitud del sacrificio. Ese fue el momento en que el Imperio comprendió la gravedad de la amenaza. Hasta entonces habían enfrentado orcos, herejes, demonios y otros senos, pero nunca algo como esto, una especie que no busca territorio ni venganza, sino la completa aniquilación de la vida para devorarla. En un mundo del Imperio, ciudades albergaban a miles de millones de personas, nobles en las alturas lujosas, obreros en los niveles de manufactura, y en las profundidades los subniveles infestados de crimen y supersticiones. El planeta producía armas, municiones y raciones para las campañas imperiales, y por eso era vital. Estaba fortificado con defensas planetarias y con regimientos de la Guardia Imperial. Los astrópatas fueron los primeros en percibirlo. Mientras mundos imperiales mantenían contacto entre ellos, algo cayó sobre sus mentes. No era un simple bloqueo, ni una interferencia común en la disformidad. Era algo mucho peor, la gran sombra en la disformidad. Una ola psíquica opresiva que sumerge sistemas enteros y que deja un vacío de comunicación. Uno tras otro, los astrópatas comenzaron a sangrar por los ojos, a gritar palabras incoherentes. Los astrópatas entendieron que no había tiempo antes de la llegada total de la sombra, y con eso la llegada de los tiránidos. Reunieron sus últimas fuerzas y enviaron un mensaje de socorro al Imperio. Poco a poco estaba cerrándose sobre el mundo. Muchos murieron en el intento de mandar un mensaje de ayuda. Sus mentes fueron desgarradas, pero finalmente el mensaje sí fue enviado. Pero pronto los navegantes del Mechanicus reportaron que la disformidad ya estaba bloqueada. El mundo entero había caído bajo la sombra en la disformidad. El gobernador imperial de ese planeta declaró la ley marcial. No hay escapatoria ni evacuación. Cada habitante deberá luchar y servir. Huir sería una traición. Los nobles se atrincheran en sus torres superiores, mientras en los subniveles el pueblo común empezaba a caer en el pánico. Todas las fábricas se pusieron a producir armas, municiones y vehículos de la Guardia Imperial.
se comenzaron a fortificar ciudades, muros, búnkeres y defensas antiaéreas. Se asegura la red de suministros, comida, agua, medicinas, porque los asedios tiránidos suelen durar demasiado. Los civiles son reclutados en masa y organizados en milicias. Infantería en cada sector de las ciudades entrenan civiles y reclutas de emergencia. Compañías de blindados como los Lehman Ross y Quimeras se despliegan en puntos importantes. Las defensas antiaéreas se posicionan para intentar destruir esporas cuando lleguen. El eclesiarca local organiza misas masivas en las plazas y catedrales. Millones de fieles gritan plegarias al emperador, pidiendo su protección. Algunos creen que la fe los salvará, que los tiránidos se quebrarán contra la voluntad del dios emperador. Los Adeptus Mechanicus detectaron enormes formas orgánicas desplazándose en el vacío. Al principio son manchas, luego sus formas son definidas. Bionaves, criaturas del tamaño de ciudades enormes, avanzan lentamente hacia su mundo. La defensa planetaria dispara de inmediato, pero cada cañonazo apenas desgarra partes de la carne viva, y al poco momento, las bionaves empiezan a regenerar. Los cielos se eclipsan y comienza la lluvia de esporas micéticas. Cápsulas biológicas. Cañones antiaéreos concentran fuego en el cielo, creando una red de hierro para destruir las cápsulas en pleno descenso. Aunque derriben cientos, miles se estrellan contra la superficie terrestre. Escuadras de infantería esperan en búnkeres o trincheras y abren fuego en masa. Cuando se abren las cápsulas, de ellas salen criaturas tiránidas. La artillería dispara contra las zonas donde aterrizaron, convirtiéndolas en cráteres ardientes. Los comisarios ejecutan al instante a cualquier soldado que rompa formaciones, porque si un flanco cede, todo el frente se hunde. Escuadras de la Guardia Imperial disparan en ráfagas, quemando munición a un ritmo acelerado, para detener las primeras oleadas. El cielo es tapado por gárgolas que vuelan en manadas de cientos o miles, atacando como una nube viviente. De un impacto gigantesco surge un Carnifex, bestias pesadas que rugen como tanques vivos, mientras su armadura quitinosa brilla bajo el fuego enemigo. Los tiránidos usan bioarmas que son extensiones vivas de cada individuo, diseñado para matar de formas distintas. No hay pólvora ni metal, solo criaturas vivas que funcionan como rifles, lanzamisiles, espadas o cañones. A pesar del fuego masivo, la cantidad es abrumadora. Los soldados disparan hasta que los fusiles láser se recalientan, y aún así las hordas siguen llegando. En minutos, las trincheras exteriores se ven inundadas de gantes que saltan sobre los guardias, desgarrándolos a mordidas. La artillería destruye a cientos de criaturas, pero por cada una que cae, otra parece salir. El aire se llena de humo, gritos y chillidos inhumanos. Tras las primeras horas, los campos de batalla exteriores del planeta son irreconocibles. Colinas de cadáveres humanos y alienígenas se mezclan en montañas sangrientas. El aire es irrespirable por las nubes tóxicas y el olor a carne quemada. A lo lejos, los cielos siguen brillando. Más y más esporas siguen cayendo sin parar. Ya con los soldados cansados, estos recargan armas, arrastran a los heridos y refuerzan barricadas improvisadas. De pronto, los cielos vuelven a rugir. Enormes cápsulas vivientes, mucho más grandes que las anteriores, caen como meteoritos. Algunas explotan en bioplasma al impactar, arrasando defensas enteras. Otras se abren con grietas húmedas y viscosas, liberando criaturas mucho más grandes y pesadas. Guardia Imperial observa con horror cómo del humo emergen las sombras de los Carnifex y los temibles hierrofantes, criaturas tan grandes que hacían parecer pequeños a los edificios y a los propios titanes imperiales. Bandadas de gárgolas descienden desde el cielo, atacando trincheras y cortando rutas de retirada. Los zoántropos avanzan, lanzando rayos psíquicos que revientan tanques como si fueran de papel. Las fuerzas aéreas lanzan misiles masivos contra las concentraciones tiránidas, arrasando kilómetros enteros. Los Lehman Ross disparan a quemarropa contra los Carnifex, volándolos en pedazos, aunque algunos siguen avanzando, incluso ardiendo. Pero, aún con todo ese poder de fuego, las bajas humanas son terribles. Los psíquicos imperiales se retuercen, incapaces de canalizar sus poderes, ya que la sombra impide que usen la disformidad para sus hechizos. La mente enjambre empuja y dirige cada criatura como si fueran un solo ser, sin dudas ni vacilaciones. Para los imperiales, parece como luchar contra un océano infinito que se mueve con inteligencia.
día del combate, cuando la fuerza tiránida presiona hasta las murallas, refuerzos que se encontraban cerca de su sistema llegaron por el mensaje de ayuda. Cruceros, fragatas y transportes escoltados por destructores que aparecen en el vacío con el águila imperial en su casco, y además con la compañía de las naves de los marines espaciales. Los tiránidos no ignoran la amenaza. En la órbita del planeta, bionaves del Enjambre giran para interceptar a la nueva flota. En cuestión de minutos, la batalla espacial se enciende: torpedos imperiales contra bioplasma tiránido, cazas Thunderbolts contra enjambres de esporas vivientes. Los marines espaciales usan cápsulas de desembarco y naves de transporte para llegar al planeta. Un defensor cubierto de sangre alza la vista y susurra: ya llegaron los ángeles del emperador. Las primeras cápsulas y naves llegan directo en medio de los enjambres tiránidos. Emergen las siluetas de los Adeptus Astartes, los supersoldados de élite del imperio, creados por el emperador de la humanidad durante la Gran Cruzada. Cada marine espacial es un humano mejorado mediante implantes genéticos, cirugía y adoctrinamiento extremo, convirtiéndose en un guerrero muy superior a un hombre común, midiendo cerca de 2,5 metros. Cada uno es prácticamente un tanque bípedo, rápido, fuerte, resistente e implacable. Cada escuadra llega exactamente donde más se necesita. Sus bolters rugen, disparando ráfagas explosivas que revientan a los gantes en una lluvia de sangre y quitina. Cada marine combate moviéndose con una agilidad sorprendente. Con espadas sierras parten a los tiránidos en pedazos, arrancando extremidades y desgarrando biomasas. Dreadnoughts descienden en cápsulas más grandes, avanzando como colosos de hierro. Escuadras de exterminadores son teletransportados, apareciendo en el corazón del enjambre, abriendo fuego con cañones de asalto y lanzallamas pesados. Estos son lentos pero casi indestructibles y con armas devastadoras. La mente enjambre funciona mejor con criaturas sinápticas, como los guerreros tiránidos. Estos transmiten la voluntad de la mente colmena a las criaturas más pequeñas y sin mente del enjambre, permitiendo la coordinación y un control efectivo sobre las fuerzas invasoras. Los marines priorizan matar a estas bestias. Sin esa conexión, los tormagantes se vuelven torpes, ferales y más fáciles de eliminar. Es como cortar los hilos de una marioneta. El enjambre se desorganiza. Al inicio, los marines espaciales lograron recuperar terreno matando a las criaturas sinápticas y purgando nidos de esporas, pero la mente enjambre no es un enemigo estático. Observa, aprende y se adapta. La Guardia Imperial respondía con artillería masiva, pero la mente enjambre aprendió de las oleadas anteriores. Esta vez desplegó enjambres de criaturas blindadas que absorbían el fuego de cañones y misiles, protegiendo a las bestias más importantes. Cuando lanzaban ataques relámpagos, la mente enjambre ya los esperaba con criaturas veloces. El enjambre comenzó a enviar lictors para que asesinen a los comandantes estratégicos, cazándolos bajo las sombras. En cuestión de días, los mismos métodos se volvían menos efectivos. La guerra contra los tiránidos nunca era estática. Cada victoria obligaba al enemigo a cambiar. Los marines espaciales luchaban en los puntos más críticos, pero cada victoria era efímera. Donde derribaban un Carnifex, otro surgía de la marea. Los Astartes concentraron sus disparos en la bestia, pero la criatura seguía avanzando. Sus garras gigantescas arrancaron las armaduras de los Astartes. Un marine es atravesado y seguidamente es alzado en el aire y partido en la mitad de un golpe. Un marine espacial se ve rodeado en segundos. Es derribado por garras diminutas que desgarran la servoarmadura y lo despedazan bajo la ola viviente. Mientras tanto, el combate en el espacio, las bionaves se clavaron en las naves imperiales como arpones. A través de ellos viajaron miles de esporas de abordaje. La bionave apenas desaceleró, como un depredador hambriento, devoró los restos del crucero, absorbiendo metal y carne. Después de muchas horas en la superficie terrestre, el aire se volvió irrespirable para los imperiales, saturado por la biocontaminación de millones de organismos respirando y mutando al mismo tiempo. Las murallas exteriores de la ciudad ardían bajo el bombardeo biológico. Los biotitanes avanzaban como montañas vivientes y los Trigons seguían abriendo túneles bajo la ciudad. Pero entonces, señales detectaron algo distinto, un organismo psíquico de una magnitud aterradora. Del corazón del enjambre emergió una figura colosal. En sus manos llevaba una espada ósea gigantesca y un látigo enorme. Estas bioarmas eran capaces de atravesar tanques de un solo golpe. Era el tirano de enjambre. A su alrededor, los tiránidos parecían coordinarse con mayor ferocidad.
Los gantes ya no atacaban a ciegas, avanzaban como una sola ola organizada, flanqueando posiciones y cortando retiradas. El simple hecho de que el tirano estuviera presente convertía el enjambre en un ejército disciplinado y letal. Era el avatar de la mente enjambre. La Guardia Imperial abrió fuego concentrado, lanzando todo contra la bestia, pero el tirano de enjambre avanzaba cubierto por guardias tiránidos, criaturas blindadas que recibían cada impacto en su lugar, muriendo para protegerlo. Fue entonces cuando los marines espaciales supieron lo que tenían enfrente. El capitán del capítulo reunió a sus exterminadores y gritó: "El monstruo es la clave. Si cae, el enjambre se desorganizará". El tirano rugió, no con una voz, sino con una oleada psíquica que hizo que los hombres cercanos se llevaran las manos a la cabeza. Y entonces la colisión fue inevitable. La espada ósea del tirano descendió con fuerza brutal, capaz de partir el suelo, pero fue bloqueada por la hoja de energía del capitán. El impacto sacudió el suelo, arrancando losas y enviando escombros en el aire. Los exterminadores rodearon al monstruo y sus guardianes, descargando fuego de Bolter a quemarropa. Uno fue atravesado por un tiránido grande, que lo levantó en el aire antes de partirlo en dos. Otro clavó su espada de energía en el pecho del tirano, quebrando parte de su coraza quitinosa, pero el monstruo respondió con una descarga psíquica que lo hizo volar. El capitán se movía con precisión sobrehumana, esquivando los ataques que podían matarlo al más mínimo roce. Cada estocada de su espada de energía abría grietas en la armadura viviente del tirano. La Guardia Imperial, viendo la batalla, redobló esfuerzos. Los tanques Leman Russ concentraron sus disparos, derribando enjambres para evitar que los marines fueran rodeados. Era como si todo el campo de batalla se redujera a ese duelo. El tirano lanzó su golpe final, una estocada directa que habría atravesado al capitán, pero el Astartes giró en el último instante, desviando el ataque, y con un grito hundió su espada de energía en el pecho del tirano, perforando su órgano central. El monstruo lanzó un grito psíquico tan fuerte que hizo temblar todo. Los gantes, desorientados por la pérdida de su criatura sináptica central, comenzaron a actuar erráticamente, hasta que el tirano colapsó en el suelo, con un estrépitoso rugido, y su sangre ácida se derramó por las losas. La mente enjambre, privado de su avatar principal, tambaleó. La Guardia Imperial levantó sus fusiles láser en señal de triunfo, y los Astartes, bañados en la sangre ácida del monstruo, se reagruparon bajo la figura imponente de su capitán. Por primera vez en días, los soldados sintieron que podían ganar. Y termagantes, privados de la coordinación del tirano, se desbandaron, atacando con torpeza. Muchos quedaron atrapados en pasillos, otros se lanzaron contra fortificaciones bien defendidas, y fueron acribillados, sin sentido. La Guardia Imperial aprovechó esta confusión. Los comandantes imperiales no perdieron el tiempo. Sabían que la victoria momentánea podía desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus se desplegaron entre chispas, rezos binarios y servocráneos. Reparaban los macrocañones de defensa planetaria que habían quedado destruidos en los primeros embates del enjambre. Las baterías de defensa orbital, gigantescos cañones, fueron reconstruidos y alimentados por reactores auxiliares, listos para volver a disparar al espacio. Rayos de energía atravesaron el cielo, rompiendo nubes y alcanzando los organismos colosales en el vacío. Una bionave fue atravesada por el fuego concentrado, explotó un estallido de biomasa incandescente que iluminó la atmósfera como un sol fugaz. Al final, tras horas de combate, la órbita quedó despejada. Solo restos incandescentes de biomasa y fragmentos retorcidos flotaban alrededor del mundo. La lluvia de esporas cesó. El cielo, aunque cubierto de humo y llamas, ya no escupía muerte constante. Pero había logrado lo que parecía imposible, no solo resistir, sino ganar a la mente enjambre. O eso es lo que pensaban. Desde las profundidades del vacío, las primeras señales llegaron a los sensores, nuevas ondas de distorsión. Los astrópatas gritaron y advirtieron que lo que venía era mayor que todo lo que habían enfrentado antes. Los oficiales imperiales pronto confirmaron lo que más temían. Una flota enjambre, millones de kilómetros de biomasa viviente, mucho más grande que la avanzadilla que acababan de aniquilar, avanzaba. Lo que habían destruido no era la invasión entera, apenas había sido una pequeña fuerza de los tiránidos, la primera oleada enviada para debilitar el mundo, y seguidamente
ser devorados.